Reciban un cordial saludo. En este video vamos a desarrollar el tema de tránsito de avenidas o tránsito de caudales con el desarrollo de un ejercicio. El tránsito de caudales. El tránsito de caudales es un procedimiento para determinar el tiempo y la magnitud del caudal en un punto del curso de agua, utilizando hidrogramas conocidos o supuestos en uno o más puntos aguas arriba. Existen dos modelos de sistemas para el tránsito de avenidas: el modelo del tránsito de sistemas agregados y el modelo de sistemas distribuidos. En el sistema agregado se le conoce también como hidrológico y los sistemas de modelos distribuidos como hidráulicos. Si el flujo es una creciente, el procedimiento se pasa a conocer específicamente como tránsito de crecientes. Tránsito de piscina nivelada. Es un procedimiento para calcular el hidrograma del flujo de salida desde un embalse con una superficie de agua horizontal, dado su hidrograma de entrada y sus características de almacenamiento caudal de salida. Es uno de los métodos de sistemas agregados o hidrológicos. Los insumos necesarios para desarrollar esta metodología es el hidrograma de entrada y las características del almacenamiento caudal. El tránsito del sistema hidrológico, viene dado por el modelo conceptual, que consiste en una entrada, en un almacenamiento y en una salida. Para un sistema hidrológico la entrada es I en función de T, la salida caudal en función del tiempo y el almacenamiento S en función del tiempo. Se relacionan por la ecuación de continuidad integral que está definida acá. La ecuación de continuidad integral para el flujo no permanente de densidad constante. La continuidad en tiempo discreto. Supongamos ciertas características en el tiempo que se tiene dividido en intervalos de tiempo, como son las muestras o los hidrogramas de entrada, ya que las muestras hidrológicas vienen siempre con un delta del tiempo, ¿no? Indexados por J, es decir, el tiempo va a tomar la forma de 0, delta de t, 2t y sucesivamente hasta un J delta de t y un J más 1 delta de t. La ecuación anterior puede reescribirse como el diferencial del almacenamiento va a ser igual a la función de entrada, al hidrograma de entrada con respecto a su variación del tiempo, menos al caudal de salida por el diferencial del tiempo, e integrarse en el intervalo j del tiempo para dar la siguiente ecuación. Desarrollando esta ecuación obtenemos esta función de acá, esta ecuación, en la que tenemos que tener en cuenta que la integral de la entrada va a ser el promedio aritmético de dos caudales en el delta de tiempo, ¿no? Como podemos ver acá, el caudal de entrada en un tiempo i y en un tiempo j, y la entrada en un tiempo j más 1, el caudal que va a ingresar va a ser un promedio de los dos respecto al tiempo, ¿no? Y también el caudal de salida va a ser un promedio de los caudales tomados en el delta de tiempo. Acá está la ecuación en tiempo discreto, donde el caudal de entrada y el caudal de salida son los volúmenes de flujo de entrada y salida en el intervalo de tiempo j. Los valores IJ más IJ más 1 se conocen debido a que han sido especificados en el hidrograma. Estos vienen a ser el IJ y el IJ más 1, que para el tránsito se toma la sumatoria de los dos sobre 2, especificados en el hidrograma de entrada. QJ más SJ se conocen en el intervalo del tiempo j a partir de los cálculos hechos durante el intervalo de tiempo previo, por lo cual la ecuación tiene dos incógnitas, QJ más 1 y SJ más 1, los cuales pueden aislarse multiplicando la ecuación por 2 delta de t y redondeando el resultado para producir la siguiente fórmula. A fin de calcular el caudal de salida,
a partir de la ecuación anterior, se necesita una función almacenamiento caudal de salida que relaciona a dos veces el almacenamiento sobre el delta de tiempo más el caudal de salida, y Q para desarrollar estos y relaciona a esta ecuación con el caudal de salida. Para desarrollar esto utilizamos las relaciones elevación almacenamiento, elevación caudal de salida. El valor de delta de t es el intervalo del hidrograma de entrada. Bueno, acá podemos ver que para obtener la función almacenamiento caudal de salida necesitamos tener el caudal de salida y la elevación de la superficie de agua y el almacenamiento en la superficie de agua para poder interceptarlo y obtener la función. Acá está también para obtener la función de caudal de salida, elevación de la superficie de agua, se aplica la ecuación de acuerdo al tipo de vertedor que se tiene. Para el caso del ejercicio que vamos a desarrollar, se tiene la ecuación de cresta libre no controlada, que el caudal es igual a C por L por H a la 3 medios. El ejercicio es el siguiente. Bueno, dice, utilice el hidrograma unitario obtenido en su trabajo para obtener el hidrograma de entrada a un embalse de agua con una precipitación efectiva de 37 milímetros de duración al tiempo del hidrograma unitario. Luego, mediante el tránsito de avenida, halle el hidrograma de salida del vertedor de excedencias, considerando que tiene una longitud de 7 metros, un coeficiente de descarga 2 y cuyo labio está a la cota 3347.5 metros sobre el nivel del mar, el cual viene a ser el Namo. La topografía del vaso se resume en la tabla 1. Ya, bueno. Entonces, vamos a tener los datos. Vamos a calcular acá, vamos a copiar los datos de entrada. Bueno, ya le he ido avanzando, entonces los datos que vamos a copiar son los siguientes. Los datos, control C. Control C, control V. Ya, estos vendrían a ser los datos. Que la precipitación efectiva, 37 milímetros, la longitud del vertedor, 7 metros, y el coeficiente de descarga, que es adimensional, 2. Luego, las características de la topografía del vaso, en el cual conocemos el almacenamiento, pero para desarrollar la función almacenamiento caudal de salida necesitamos el volumen de almacenamiento acumulado. El volumen de almacenamiento acumulado, ¿no? El cual lo calculamos en el primer intervalo, va a ser igual a 0, en el segundo ponemos la fórmula y jalamos, y esto vendría a ser el volumen acumulado. Una vez obtenido el volumen de almacenamiento acumulado, procedemos a calcular los insumos necesarios para el procedimiento, los cuales son el hidrograma de entrada. Ya, entonces yo tengo un formato ya desarrollado, ¿no? Entonces, en el cual tengo el índice y el intervalo de tiempo, que en este caso también vendría a ser delta de t, 15 minutos, que en el primer intervalo es 0, en el segundo vendría a ser 1 por el intervalo de tiempo, y jalamos, ¿no? Ya. Y luego jalamos nuestros datos del hidrograma unitario. Bueno, este fue el hidrograma unitario que obtuve en mi trabajo. Que nos dio el docente. Ya, y entonces acá está. Ya, entonces de acuerdo al
Ya una vez obtenido el hidrograma unitario, para obtener el hidrograma de entrada tenemos que multiplicar cada intervalo o cada valor del hidrograma unitario por la precipitación efectiva, y se forma el hidrograma de entrada. Entonces, con estos datos de esta columna se va a trabajar. Ya. Una vez que tenemos el hidrograma de entrada, procedemos a calcular la función almacenamiento caudal. Almacenamiento caudal de salida. Ya. Entonces, los datos necesarios para o el encabezado necesario para nosotros poder entenderlo el procedimiento viene dado por estos datos, ¿no? Ya, control C. Ya, entonces, ¿en cuál necesitamos la elevación? Que lo copiamos de acá. Ya, el almacenamiento acumulado, que ya vendría a ser esta columna. Ya, la altura, que en este caso, entonces acá tendríamos que conocer la cota del NAMO o la cota del vertedor, que está en la cota 3347.5. 3347.5. Entonces, buscando esta cota, el NAMO nos quedaría entre estas dos. Entonces, agregamos una fila más, insertar, ya. Entonces, el NAMO lo copiamos acá. Ya, vendría a ser este valor. Por lo tanto, sería una regla de una interpolación que vendría a ser, como tenemos los extremos, sacaríamos el promedio de ambos. Sacaríamos el promedio, ¿no? Y las alturas. Entonces, la altura se mide a partir de la cota del vertedor. Por lo tanto, las alturas iniciales, cuyos valores van a ser 0. Y acá va a ser igual a esta cota menos la cota inicial del vertedor. Ya, el caudal de salida. El caudal de salida va a venir a ser dada de acuerdo a la bibliografía de Bentechow por el coeficiente de descarga por L por H a la 3 medios. Entonces, el caudal de salida acá va a ser nulo. Ya, el caudal de salida aquí va a ser igual a C. El valor de C está en los datos. C F4 por L, y lo ponemos F4 por H, todo esto a la 3 medios. Ya, y ese es el caudal de salida. Ponemos con 2 decimales. Ya, entonces, una vez que tenemos eso, acá también todos los cálculos que se van a obtener van a ser a partir de la cota del vertedor. Entonces, acá tenemos el delta de t, que es a 15 minutos. Entonces calculamos la función del almacenamiento. Entonces calculamos el almacenamiento, que va a ser igual a 2 por el almacenamiento entre el delta de t, pero las unidades van a ser en segundos, por lo tanto tenemos que multiplicarlo por 60.
y todo esto más el caudal de salida. A ver qué nos pasó acá. Allá teníamos que haber jalado el valor, hacerlo constante. Fin F4, perdón, ya. Entonces ya tenemos nuestra función almacenamiento caudal, que lo vamos a graficar. Entonces lo graficamos, agregar función almacenamiento caudal de salida. Entonces acá tomamos el almacenamiento, el almacenamiento y el caudal de salida. Ya está. Ya, entonces una vez que tenemos esto, ya pasamos al otro paso. El siguiente paso sería el tránsito ya de la avenida, ¿no? Entonces utilizamos esta misma plantilla para ingresar los datos, ya que de esta forma, o sea, veríamos en dónde podríamos también tener algún error o alguna complicación, ¿no? Esta es la ecuación que utiliza el método de la piscina nivelada. Ya, entonces acá el tiempo índice de la misma forma, entonces obtenemos el tiempo índice, el tiempo en minutos también de la misma manera. Ya, el caudal de entrada, entonces el caudal de entrada viene dado por el hidrograma de entrada. A ver, que vendría a ser igual a esto. Ya, ahora el IJ es el caudal de entrada en un tiempo J, más el IJ más 1 vendría a ser en el tiempo J, el caudal de entrada en el tiempo J más 1. Por lo tanto, entonces acá el caudal inicial, el caudal no tendría, ¿no? Entonces no habría un caudal acá, pero acá ya. Entonces tendríamos el caudal IJ más el caudal IJ más 1. Ya está. Ahora, entonces acá el 2SJ entre el delta de T inicial sería 0. Y acá, entonces despejando de esta ecuación, el valor de esta celda, entonces vendría a ser igual a IJ más 1 más el valor de acá, entonces que vendría a ser esto. Ya, ahora utilizamos la función almacenamiento caudal de salida y buscamos que en la función almacenamiento caudal de salida, que es lo mismo este valor de acá, el 2SJ más 1 sobre delta de T más el caudal de salida, es lo mismo de esta parte. Entonces buscamos para interpolar el valor, tenemos que obtener, de acuerdo a la función, el valor 10. El valor 10 estará ubicado entre estos dos y en los cuales podemos obtener el caudal de salida, que va a estar aquí. Ya. Entonces desarrollando interpolación podemos obtener una fórmula, ¿no? Acá sería la interpolación. Entonces podríamos tener esta fórmula, que sería el caudal y el almacenamiento. Entonces le damos valores, que al final el caudal A sería a toda esta función, ¿no? Que como yo ya lo tengo, sería como decir
programada, entonces ya lo pondría acá y luego ubico sus valores nada más. Entonces, ¿qué hago? Jalo. Ya esto serviría también cuando la función almacenamiento caudal de salida es más larga y su comportamiento es no se puede ajustar a una curva, entonces ahí generaría un problema, ¿no? Y tendríamos que interpolar, entonces cada valor jalaríamos de acá y regresaríamos a su valor de origen. Entonces eso para una curva, quizás en algún ejercicio futuro en el que se tenga una curva con más valores, entonces tendríamos que hacerlo así necesariamente, ¿ya? Entonces acá, como el valor del caudal de salida están en esta ecuación, el valor de esta parte de la fórmula vendría a ser igual a 2 veces esto, vendría a ser igual a este menos 2 veces el caudal de salida. Bueno, espero que lo visualicen esta parte, ya que sería tan solo sumar esta parte, sumar 2 veces esto menos esto nos daría esta parte que son constantes, este almacenamiento son constantes, y menos 2 veces el caudal, entonces se volvería negativo, ¿no? Ya. Entonces lo que hacemos ahora es jalarlo y según la ecuación tenemos que utilizar en la función almacenamiento caudal en donde se encuentra 312. Entonces 312 sigue siendo en el mismo lugar, entonces por lo tanto yo hago esto, ¿no? Copio lo mismo, ya, pero a la hora de ejecutarlo tendría que cambiar este valor. Y siguiendo el procedimiento así tendría, por ejemplo, 905, que ya pasa a lo que es el intervalo de acá, entonces estaría en este intervalo, en este nuevo intervalo, ya. Pero acá obtenemos, lo podíamos programar la imagen, entonces yo lo copio y lo hago que solo me grafique esta parte para obtener la función, el ajuste de la función para que se pueda trabajar más rápido y poner la función y a que me dé el resultado directo, ¿no? Esto ya que se puede ajustar, pero si no se podría ajustar, entonces se tendría que interpolar casi siempre, y se interpolaría ya que a veces no se puede ajustar al 100%, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya que son solo 2 puntos, el R de ajuste, el R cuadrado es 1, por lo tanto pues, es al 100%, ¿no? Entonces lo que tendríamos acá es el valor de 0.0472 por X, que vendría a ser el almacenamiento, menos 30.284. Ya, entonces ya tenemos esto. Como ya estén valores de una función, podríamos tan solo jalar el hidrograma hasta que se termine el tránsito. ¿No? Ya, acá terminaría el tránsito. Bueno, esto tan solo sería para la gráfica, ya que en el examen pues no sería tan largo, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos aumentar los intervalos para obtener la gráfica, el tiempo. A ver qué pasa acá. Ya, el caudal de salida acá vendría a ser 0, ¿no? Ya, y acá las entradas, que también vendría a ser 0. Ya. Entonces ya estamos. Esto es el procedimiento. Entonces ahora lo que necesitamos es el caudal máximo para predimensionar, para hallar el tirante máximo en una máxima avenida, ¿no? Que vendría a ser el caudal máximo, vendría a ser 55.9 metros cúbicos por segundo. Ya, entonces, bueno, ya tengo acá también
al cálculo, el cálculo del tirante máximo, ¿no? Que es despejar a partir de la ecuación de descarga. Ya, entonces la longitud ya lo tenemos, que 7 metros, el caudal máximo lo tenemos acá. Entonces H sería 2.51 metros. Tenemos la dimensión de H. Ahora, para graficar y entender el hidrograma, entonces vamos a graficarlo. Vamos a seleccionar datos. Este sería esta gráfica sería el hidrograma de entrada. Cogemos los intervalos de tiempo en minutos y el hidrograma de entrada. Aceptamos y agregamos otro, el hidrograma de salida, en el cual ingresamos otra vez el tiempo y el hidrograma de salida. Bueno, entonces acá se tiene lo que es el hidrograma de entrada y salida, ¿no? Y acá podríamos comprender lo que es el funcionamiento o la importancia que tiene también hacer obras en la parte costera, más que todo para evitar las inundaciones, ya que acá el punto máximo del caudal, el caudal máximo entonces vendría a disminuir notoriamente, ya que se almacenaría todo este volumen de agua en esta parte, todo el volumen en la intersección de las dos curvas vendría a estar almacenada en el embalse. Bueno, y esto sería todo el cálculo que se puede desarrollar para el ejercicio. Espero que les sirva y muchas gracias.